primeramente, gracias por todos por estar aquí. Cualquier cosa, cualquier consulta, insisto, os hemos silenciado o intentar silenciaros, pero en cualquier momento, bueno, podéis intervenir, podéis comentar o escribís en el chat o preguntáis directamente. Hay una opción también de levantar la mano que os deja la posibilidad de preguntar. O sea, directamente al levantar la mano ya vemos que queréis hacer algo y os comentamos, ¿vale? Entonces, nada, eso, cualquier cosita nos vais comentando y vamos a empezar. Bueno, este mes nos tocaba sentir, pensar, educar. Recordamos que haremos 3 charlas. La primera es hoy, el jueves que viene la siguiente, y la última, el último jueves, en el cual tendremos, ¿qué tendremos, Cristina? Tendremos varios invitados, varios, más varios. de uno, que ¿Vale? Son varios pero tienen algo en común, que lo dejo ahí para ver si la gente quiere adivinar. Eso es. Que al final lo que vamos a hacer, la temática es la misma, ¿vale? Sentir, pensar, educar, va a ir todo en la misma línea. Lo digo porque no tengáis ningún problema a la hora de que tengáis en cuenta que lleva una misma temática, ¿vale? Cada mes cogemos una temática distinta. Bueno, pues nada, sentir, pensar, educar. Pregunto, ¿qué es pensar? ¿Qué es sentir? ¿Qué creéis que es pensar? ¿Qué creéis que es sentir? Es buena pregunta, ¿no? Sí, yo creo que son términos que todos conocemos, pero que tampoco nos hemos parado a desarrollarlos. Efectivamente. Son unas definiciones que quizás nos puede costar de escribir, pero que todos entendemos, ¿no? Si hablamos de pensar y de sentir, yo creo que todos más o menos tenemos una ligera idea, ¿no? ¿Pero qué definición le daríais? No sé, son conceptos muy integrados, pero ¿qué entendemos? No sé, pregunto, ¿qué entendéis? Podéis explicar, preguntar, levantar la mano, abrir el audio. ¿Qué significa pensar? ¿O qué significa sentir? ¿Puedo hablar? Sí, claro. Sí, no sé quién. Leire. Dale. Vale. A ver, yo pienso que está todo unido, ¿no? O sea, al final sentimos, pensamos, sentimos, creo que está todo un poco unido, pero sí que es verdad que muchas veces no nos centramos, ¿no?, en lo que pensamos, la liamos un poco y los sentimientos se nos pueden ir de madre. Pero bueno, al final creo que son dos cosas que están unidas y que por desgracia al humano pues nos cuesta un poquito a veces gestionarlo. Es lo que opino. Pero bueno, al final creo que detrás de un pensamiento hay un sentimiento y un sentimiento te puede crear un pensamiento. Muy bien, gracias por la aportación. Sí. Ahora comentaremos. Etelvina, ¿querías hablar? Sí. Claro, no, me gustó lo que dijo esta chica, Leire. Van unidos, es cierto. Y el pensar, bueno, no sé si es más técnico lo que voy a decir, ¿no? Tiene que ver con, como ya sabemos, con la cabeza, con cosas que se nos ocurren, es a otro nivel. Y el sentir ya es, que incluye la parte emocional. En definitiva, sí, en algún punto obviamente se fusionan, tienen consecuencias, interactúan uno con el otro o tienen causas, pero el pensar es como si fuera una actividad más cerebral, por llamarlo de alguna forma. Muy bien. Para mí Aquí han escrito también en el chat, bueno, que pensar es un concepto, una descripción, y sentir es el movimiento que se nos hace sin pensar, ¿no? Sale sin que lo llamen. Y sí, ciertamente, fijaros todas las definiciones que habéis dado, es cierto, como Leire muy bien ha apuntado, había comentado que pensamos y sentimos van unidos, que es cierto, ¿vale? Luego entraremos un poco más en materia. Yo creo que sentir nos hace pensar y pensar nos hace sentir. Sí. ¿No, Cristina? Sí. Esto os habéis adelantado, esto venía más tarde, pero sí, el sentimiento y el pensamiento no necesariamente son individuales, no solo pensamos, muchas veces pensando evocamos una sensación que nos lleva a un sentimiento.
Y muchas veces con un sentimiento terminamos pensando para tratar de encajar eso que sentimos dentro de nuestro mapa, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que utilizamos los dos, independientemente. No creo que nunca sea uno solo pensar o solo sentir, van siempre unidos. Apuntan también en el chat, la emoción lleva al pensamiento y al revés, es verdad, el pensamiento lleva a la emoción. Están unidas, ¿vale? Separarlo, evidentemente, no tiene sentido porque en realidad van cogidas de la mano. ¿Vale? Bueno, pues vamos a definir qué es pensar. Pensar es la formación o sea, cuando se forman ideas en nuestra mente, ¿vale? Nosotros decimos también desde la educación emocional que cuando pensamos estamos yendo hacia una respuesta, estamos yendo hacia algo en concreto, ¿vale? Sería como ir hacia aquello que necesitamos, ¿vale? Sí. Como llegar. Hay como un análisis, ¿no?, en el proceso. Claro, exacto. Muy bien. ¿Y cómo podríamos definir sentir? El sentir es diferente. El sentir puede ser ya sea por un estímulo interno, que estoy sintiendo algo que surge de dentro de mí, o puede evocarlo un estímulo externo. Pues puede ser más físico, por ejemplo. Tenemos en cuenta que tenemos los 5 sentidos. Entonces, y luego que nuestro cuerpo está lleno de terminaciones nerviosas. Cuando nos acarician, notamos una sensación. Esa sensación nos puede llevar a un sentimiento, ¿no? Estamos sintiendo. O fíjate, yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero es que a mí los olores me conectan mucho. Entonces hay veces que pasas por algún sitio y huele a la comida que te preparaba tu abuela y dices, ¡buah! Y de repente te transportas a ese instante de estar en casa de tu abuela comiendo esa comida concreta. O el oído, pues si he tenido un accidente de coche y pues el impacto, luego cuando escucho a lo mejor algún ruido estridente, pues me conecta con esa situación que he vivido. Eso sería más el sentir. Sí. De hecho, si nos damos cuenta, si ahora, como has dicho muy bien, eso del olor, o si ahora hablamos de comida y empezamos a pensar en la comida y demás, posiblemente más de uno salivará, yo seguro. Y eso nos pasa porque nos conecta con las sensaciones que percibimos cuando hemos comido, ¿vale? Que son, en este caso, hay un estímulo externo, que es el alimento, con su olor, como muy bien has dicho, bueno, las diferentes manifestaciones que puede tener, ¿no?, nuestras sensaciones, y luego, por otro lado, la sensación que hemos percibido cuando hemos probado a lo mejor ese tipo de alimento. Yo lo he comido y es como, eso me gusta. Si no me gusta, seguramente no salive. Tenga otra manifestación totalmente distinta, ¿no? Y ahí, bueno, íbamos a hacer una pregunta que ya se nos han adelantado un poco, pero que está bien, me gusta, que era, bueno, pienso, siento, todo a la vez, por separado, ¿cómo funciona, no? Y antes Leire, que es muy buena, nos ha comentado que bueno, que van unidas, ¿no? O como han dicho, ¿no? Una emoción nos lleva a un pensamiento y un pensamiento nos lleva a una emoción. Al final hay una unión, ¿no? Son inseparables. Claro, mira, con el ejemplo que tú decías, o que decíamos, huelo una comida, empiezo a salivar y entonces a lo mejor pienso, ostras, pues tengo que ir al súper, que tengo que comprar esto y esto y me puedo hacer mañana o esta noche para cenar, tal. Entonces, van unidos, necesitamos los dos. Yo creo que la clave, Carlos, es que tanto el pensamiento como el sentimiento, o el pensar y el sentir, estén en equilibrio. Que la balanza no se decante hacia ningún lado en concreto, sí puntualmente, pero lo ideal es ese equilibrio. Muy bien. Eso que acabo de decir, cierto, tenemos que partir de un equilibrio y evidentemente no estamos siempre en equilibrio. La balanza, todo no es lineal, o sea, veis, si decimos la media es X, sí, pero hay gente por arriba y gente por abajo y eso oscila, ¿vale? He tardado de aquí a tal sitio tanto tiempo con una velocidad media de tanto, sí, pero no ha sido todo el rato a esa velocidad. Habrá veces que hay por encima y otras por debajo. Entonces, esos pequeños desequilibrios, vamos a llamarlo así, son normales, ¿no? Hay momentos en el cual yo estoy más en esa parte mental o en esa parte de la cabeza y en otros en el cual estoy más en esa parte de la emoción, ¿no? Del sentir. Y eso es bueno que ocurra así,
lo que podría ser no tan claro es que se desequilibrara mucho. O sea, que me fuera el 90% a la cabeza o 90% a la emoción. Que se me ocurre una pregunta. El que quiera puede ir contestando. ¿Cuánta gente considera que está más hacia un lado o hacia otro de la balanza? Si queréis decir estadísticamente, por privado, levantar la mano, hablar, ¿dónde os veis más? ¿Más pensando, más sintiendo? ¿Dónde creéis que estáis? Que es una buena reflexión, ¿no? Porque a la hora de la verdad lo piensas y dices, joder, pienso más, siento más, de normal ¿dónde estoy? Porque tenemos siempre una tendencia, ¿vale? El que es nervioso es nervioso, el que es tranquilo, y esa es su tendencia. Eso no significa que no se pueda poner nervioso, no se pueda poner tranquilo. Mira, aquí me escriben principalmente en la cabeza. Vale, alguien ha levantado la mano. Etelvina, sí, abre el micro y Sí, comenta. también. Yo creo que la mayoría, inclusive hasta con mi mamá, que por ahí he intentado hacerle hacer algún ejercicio de lo que siente ella por ahí, y le cuesta conectar como me ha costado a mí. Creo que a la mayoría, porque no se nos ha enseñado eso. Siempre, como ya muchas veces se ha comentado, ¿no? De chiquitito, a dar, a ir para afuera, pero nunca a mirar, nunca se nos ha preguntado qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que te está pasando, en por lo menos esa es la experiencia por la que pasé, ¿no? Pero considero que la gran mayoría de las personas nos pasa eso, ir arriba y no poder conectarnos con facilidad con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Muy bien, gracias. Leire. Didi. Vale, pues yo creo que son evoluciones en la vida, ¿vale? Por la sencilla razón de que sí que es verdad lo que dice Etelvina, y es que hasta que aprendemos a conectarnos con nosotros mismos y con la tierra y somos un poquito más conscientes de que somos energía, ¿vale? Somos muy mentales por la educación que hemos tenido, lógicamente somos súper mentales, ¿vale? Hasta que nos damos cuenta de que toda esa parte de mentalidad es importante, pero hay que equilibrarla con la emocional. Por eso tenemos muchas veces conductas que se nos va de las manos y no sabemos cómo gestionarlas. Entonces yo creo que al final la vida no es un poco una montaña rusa, pero lo bonito al final es llegar a tu interior, ¿vale? Y equilibrar esa balanza que no siempre estamos en equilibrio, que depende de los entornos o donde nos encontremos o los estados familiares y de amigos, pues nos va a llevar a tener un equilibrio mejor o no tan mejor, ¿vale? Pero al final yo creo que nacemos todos un poco emocionales, pasamos a mentales, y luego el que se da cuenta encuentra el equilibrio emoción y pensamiento. Ahí lo dejo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la aportación. De nada. Mira, fijaros, lo digo porque van escribiendo también, tanto en el foro por aquí, como también está ocurriendo por el Facebook, que me hace gracia porque más o menos coincidimos todos. Se podría decir sentir pensante, pues también sentipensante, ¿no? Un poco como esa mezcla, ¿no? Porque es cierto que hay un proceso educacional, como muy bien has comentado, Leire, y en ese proceso en el cual nos movemos, fluctúa, y es cierto que un niño es pura emoción, que además, haciendo un poco referencia, podría ser como un animal. El animal no entiende el lenguaje, pero nota sensaciones y en función de eso se mueve. Claro, si se adapta a un rol o a un esquema que le estamos metiendo desde fuera, como puede ser en este caso el humano pensando, en el caso del animal, o al niño que se le implican unas normas, le estamos en cierta manera también cohibiendo, ¿no? O haciendo que entre por. Entonces hay que tenerlo también en cuenta. Incluso aquí en el chat lo que ponían, pensando también han dicho, pero normalmente en la cabeza, porque resulta complicado a veces conectar con la emoción. Evidentemente, como acabas de comentar, ese tema educacional pues tiene su peso, y ese peso que tiene es debido a que no nos dejan ser nosotros mismos. ¿Tú qué dices, Cristina? Claro, no, yo veo que depende mucho de la educación,
desde pequeñitos. Es que es lo que comentaba Leire. El niño cuando nace y es pequeño, pues no tiene límites, los va aprendiendo a medida que va creciendo. ¿Quién le transmite esos límites? Pues los papás con la educación, en el colegio lo que va aprendiendo. Entonces yo creo que es muy importante el tema educacional en los coles, luego la formación en el instituto. Yo creo que eso es básico. Y sí que es verdad que ahora la educación emocional es un concepto que está muy a la orden del día. Pero antes me da la sensación, por mi experiencia, la educación emocional, cuando yo estudiaba, brillaba por su ausencia. Era la mano dura, el aprender, el absorber todos los conceptos, el ser recta, el no salirte, no podías fallar, si fallabas estaba mal. Ese es el concepto con el que yo he crecido, no tiene que ser el de todo el mundo. Pero sí que es cierto que quizá ahora estamos más abiertos y en la educación pues se comparten términos distintos, ¿no? Que eso es súper importante. Sí, por lo que dices, es cierto que, bueno, por generaciones, pero si nos vamos de abuelos, y digo abuelos por padres, mi quinta, hay hijos, pero os daréis cuenta que anteriormente, educacionalmente, por lo menos aquí en España, el respeto se tiene al padre, al abuelo, la forma de hablar, de comunicar. O sea, yo pongo un ejemplo que se vive en el ámbito familiar, que es muy sencillo. Antiguamente, o yo lo he vivido así, y mucha gente de mi alrededor lo ha vivido así, llegabas a casa, estaba la televisión, la 1 y la 2 como mucho, y si llegaba tu padre y cogía el mando, aunque hubiesen más canales, lo que él quiera. Tú ahora llegas a casa y, no, ponle Clan al niño para que vea los dibujos, y si no, déjale el móvil para que no sé cuántos, y al final nos damos cuenta que ahora manda el niño, no manda el padre. Y no, lo que decíamos, no estoy ni un extremo ni otro, pues, creo que puede haber un negocio, un entendimiento, y que es interesante, ¿no? que eso ocurra así. Y es cierto que ahora a nivel curricular, en la educación, por lo que estamos hablando, que la educación no es solo del centro, del centro educativo me refiero. La educación en casa tenemos un entorno, un factor principal. Está en la escuela, pero las interacciones con amigos, con familiares, no los de casa, sino otro tipo de familiares, abuelos, primos, tíos, incluso hobbies que hacemos, interacciones que vamos teniendo con otro entorno, otros entornos sociales, en los cuales también nos repercuten, ¿no? El caso es que ahora a nivel curricular sí que es cierto que, bueno, se está haciendo un poquito más porque el niño se puede ir expresando, puede ir abriendo, puede ir sintiendo, puede ir por lo menos verbalizando un poco lo que siente, y eso es buena señal. Lo que pasa es que llevamos un poquito de desventaja, ¿no? A ese nivel. Bueno, pero por lo menos se va abriendo, es como se va despejando el cielo, ¿vale? Y eso es lo que yo voy viendo. Pero a mí me surge una pregunta, Carlos. ¿Cómo reconocer entonces cuando estoy más en la cabeza que en la sensación? Bueno, para esa pregunta, lo más interesante, creo yo, que de primeras es empezar por lo fácil. ¿Qué es lo fácil? Por si ves todas las contestaciones que nos han ido dando, en su amplia mayoría nos hemos dado cuenta o nos hemos identificado que principalmente nos vamos a la cabeza, o nos cuesta más conectar, como había dicho antes María Flores, que ha dicho, normalmente en la cabeza, porque resulta complicado a veces conectar con la emoción. Bueno, entonces lo importante, o lo que creo que es más fácil que podamos definir, es cuáles son las claves para saber qué estás pensando. Para mí es que hay una frase estrella que la dicen mucho en consulta, bueno, y todos. Creo que estoy bien. Creo que estoy bien. Yo digo, bueno, ¿eso qué significa? O sea, porque lo notas. Bueno, creo que estoy tranquilo. Creo que estoy tranquila. ¿Pero lo estás o no lo estás? Porque si lo crees, ¿desde dónde es esa respuesta? Yo hay una cosa que me ha hecho gracia a veces, que no, ¿qué tal? ¿Todo bien? O sea, incluso con amigos, con tal. No, debo una célula por la noche porque aprieto. Entonces no estás relajado. No acabamos de estar todo bien. Algo pasará, porque si no, la tendencia natural no es
estás durmiendo con los ojos siempre toda. La tendencia natural será estar relajado. Entonces, si eso ocurre, es que hay algo que veamos o no veamos, porque a lo mejor es más inconsciente que no podemos ver. Pero bueno, como tenemos más charlas este mes, vamos a centrarnos en las claves para seguir pensando, ¿no? Pues bueno, una que yo creo que todos nos hemos, o en cierta manera hemos comentado, podría ser el filtrar todo desde el intelecto, desde la cabeza, ¿no? Nos guiamos por la lógica. Si ahora Cristina me mira y sonríe, pues yo pienso, pues igual le gusto, pero es lo que yo he interpretado. Y a lo mejor es porque le ha hecho gracia lo que he dicho, o porque le ha caído simpático, o porque nos conocemos. Pero bueno, esa es una de las cosas, ¿no? Siempre todo buscamos una lógica que va a depender de los filtros nuestros. No en teoría, o sea, no tiene por qué contrastar o ser la realidad que está ocurriendo. Sino es como yo lo veo desde mi prisma, yo miro por aquí y lo que veo por aquí es lo que me vale. Dicho de otra forma, a mí me estáis viendo ahora mismo este trozo. ¿Qué pantalones llevo? ¿O llevo pantalones? Yo conociéndote... No contestes, no contestes. Pero bueno, entendemos, ¿no? Un poquito la idea. Aquí veis esto y podríais describir, pero lo que no veis no sabéis describir. Llevo reloj, pues si os lo enseño podéis adivinarlo, pero si no intuiréis si sí o si no. Claro, es calcular la respuesta, calcular. Eso es. ¿Qué otra cosa más podríamos saber que estamos pensando? Pues mira, muchas veces desde el miedo, ¿vale? Miedo a enfrentarnos a una situación, miedo al resultado, miedo a las consecuencias, empezamos otra vez a calcular, ¿vale? Pues si... no se me ocurre ahora ningún ejemplo, pero... ¿Se te ocurre a ti ahora algún ejemplo? Que a mí ahora con el miedo no... Pues mira, a ver, desde el miedo, por ejemplo, hay veces que quiero hacer algo, pero esa sensación de no saber si lo voy a hacer bien, pues bueno, siempre nos genera una sensación de vértigo, y ese vértigo muchas veces nos escudamos en la cabeza para justificar el no movernos. Es decir, no, es que aquí estoy bien, pero te apetecía ir al concierto, ya, pero es que hay mucha gente, pero es que no sé qué, y empezamos en lugar de afrontar eso, lo que hacemos es escudarnos en que, bueno, aquí no estoy mal, aquí voy, bueno, estoy a gusto, no me apetece tanto, es que hace frío, buscamos las excusitas para no afrontar eso. Es como escudarnos en esas excusas para no afrontar el miedo que nos produce. Pues mira, otra de las cosas que pasa es cuando intentamos controlar todo, es como vivir en el futuro, ¿no? Esa sensación de intentar tener todo controlado, que al final, ¿en qué acaba generando eso? Bueno, eso... Normalmente las expectativas generan exigencia, esa exigencia a veces puede derivar en ansiedad. Muy bien. Porque estoy desconectando, ¿no? Y esa sensación de que no llego, es como ir en contra de ti. Así es. Entonces, fijaros también esa sensación de poder tener ese punto de ansiedad, ¿vale? Ahora es muy común, la ansiedad también. Sí, sí. ¿Qué más cositas podríamos decir? Hemos dicho el intelecto, el miedo, pues, vivir en el futuro. Mira, también cuando evito mostrar mi vulnerabilidad. Muy bien. ¿Sabes? Que intentas calcular, pues que no se me vea que estoy nerviosa, que no se me vea que estoy temblando, que esté perfecta. A ver, si me pongo así, me pongo de lado, no se me nota tanto, que me tiembla la mano, que no... ¿Sabes? Al final también calcular, pero para no mostrar esa parte. Incluso buscar ayuda, ¿no? No pedirías ayuda nunca, porque es como me cierro y yo puedo, yo no soy frágil. Más cosas, pues bueno, inseguridad, no sé, dudas a la hora de tomar decisiones y confiar en los demás. Sería un poco relacionada con el miedo que hemos comentado antes, pero esa sensación siempre cuando voy a hacer algo, sí, pero no, pero sí, pero... Y es siempre esa... se genera ese halo ahí, esa densidad, y nunca damos el paso. Y luego esa desconfianza de los demás es porque como nos sentimos inseguros, no creemos, dicho de otra forma, si yo no me veo capaz de, no puedo entender que tú me veas capaz de. Entonces
ya voy a estar dudando todo el rato, entonces me cuesta confiar o dejarme. Siempre esa necesidad está relacionada también con el control, ¿vale? O sea, es como un continuo. Fíjate, yo creo que otra también podría ser el buscar la aprobación, como que alguien te reapruebe, ¿se diría? Que sí, que te dé ese refuerzo, ¿no? Tú sientes algo, pero no lo tienes muy claro y entonces necesitas que otra persona te dé ese refuerzo o que te dé la razón, ¿no? Para quedarte como tranquilo, en lugar de conectar con lo que estás sintiendo. Sí, al final nos volvemos dependientes del exterior, porque es como esa aceptación, el ser suficiente, el estar a la altura, y hay como una dependencia ahí. Sí, yo creo que la pregunta de eso sería, ¿pero a ti qué te parece? O sea, ¿tú qué piensas? Como para darte esa tranquilidad que evita que conectes contigo y con tus sensaciones. Pues con estas claves yo creo que podemos describir bien, ¿no? O entender cuando estamos en la cabeza, ¿no? Recordamos un poquito, ¿no? El pasarlo todo por la lógica, ese miedo que existe, esa sensación de vivir en el futuro, que es como que puede generarnos ansiedad, buscamos esa seguridad, el evitar mostrar los sentimientos por no sentirnos vulnerables, la inseguridad, las dudas, la confianza, ¿no? En los demás, que nos cuesta, y esa búsqueda de aprobación, ¿no? De estar a la altura, de ser aceptado. Todo eso, habéis ido escribiendo cosas en el chat. Sí, estaba leyendo ahora. Una de ellas que me ha resultado curiosa y me ha gustado porque hablaba que los hombres tradicionalmente han tenido más carencias en el campo de las emociones. Y es cierto, porque el hombre se nos ha bombardeado, ¿no? Como ya con el lenguaje, eso lo hemos comentado alguna vez. No seas nenaza, los chicos no lloran, cuando lo haces bien con 2 cojones, ole tus huevos. Entonces, hay un machaque muy constante en el cual el hombre ha sido como el salir fuera, tradicionalmente, por lo menos aquí en España, salir fuera a traer la comida, pero no me pidas nada más. O sea, no me pidas que juegue con mi hijo o le haga caso, porque no. O que te pregunte qué tal, cómo ha ido tu día. Sí. Ahí hay un... Sí, Didi. No, que el hombre es el que tiene que ser el fuerte, el que tiene que mantenerse, la mujer es como más desprotegida, se han creado como esos estereotipos que yo creo que hay que ir rompiendo porque a mí nunca me han gustado los cartelitos. Pues una persona simplemente puede ser más fuerte, puede ser más vulnerable, pero es parte de su proceso interno. Pero sí que es verdad que los hombres, esa figura de que tienen que ser fuertes, que lo que tú dices, trabajar, traer el dinero a casa, ¿sabes? Esa figura masculina, ser macho, ¿sabes? Sí que esa connotación siempre ha estado ahí. Pues fijaros, con todo esto, como se nos ha educado muy mentalmente, lo que deberíamos es equilibrar con esa parte más de la emoción o más de esa parte sentimental, ¿no? De cada uno. ¿Por qué? Porque así generamos ese equilibrio que hemos comentado que hemos comentado antes, ¿no? Y para ello, bueno, opciones. Nosotros trabajamos con primero abrir la posibilidad de sentir y escuchar lo que sucede dentro de nosotros. Esa es la clave. De hecho, han apuntado por ahí muy bien que cuanto más uno se quiera a sí mismo, se conoce a sí mismo, se acepta a sí mismo, le permite más ser. No está tan pendiente del exterior, entonces, bueno, está en un punto que le permite ser más él mismo. Nosotros, a la hora de trabajar con todo eso, lo hacemos por medio de la educación emocional Jaume Campos, ¿vale? Que es una oportunidad o una posibilidad de profundizar dentro de ese mundo emocional, en busca de ese equilibrio, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás en equilibrio? Hombre, pues que puedes disfrutar más de la vida, obviamente. Es que, fíjate, hablo por mí, mi experiencia. Cuanto uno más se quiere, más se permite ser. Ya, pero ¿y cómo me quiero? Porque yo recuerdo hace años la disciplina positiva. Mirarte al espejo y decirte lo guapa que eres, lo bien que estás. Pero claro, esto es complicado porque si yo me miro al espejo y me digo que estoy guapa, que soy perfecta, que tengo que quererme como soy, pero dentro de mí nosotros hablamos de los bloqueos, pero tengo la sensación de que no puedo llegar a quererme porque lo que me refleja el espejo no es lo que me gustaría ver o es lo que siempre me han machacado,
no puedo, no tengo herramientas, no puedo gestionar, no puedo mirarme al espejo y decirme que me veo guapa. Entonces yo creo que lo que brinda, y esto sí que es muy personal porque es como yo lo he vivido, lo que brinda la educación emocional, pues con los talleres que ha creado Jaume, esta formación progresiva de 5 talleres y luego si quieren profesionalizarse, es permitirte quitar todas esas barreras que tenemos para de verdad poder mirarte al espejo y decir, me gusta lo que veo. Sí, Esa es mi experiencia personal, ¿eh? sí, genera más calma. Muy bien, bueno, como esto podríamos seguir extendiéndonos y tenemos un par de charlas más pendientes, la próxima semana hablaremos más de controlar las emociones y así incidiremos más en esa parte emocional, que hoy nos hemos ceñido un poquito más a esa parte mental. Recordaros, como ha dicho Cristina, si tenéis alguna duda, pregunta, cualquier cosa, podéis contactar con nosotros por redes. Y una cosa que ha formulado al principio, que me ha gustado mucho, que es si hay algún tema que os guste, que os apetezca, que tengáis inquietud, que queráis que lo podamos desarrollar, sobre todo desde ese enfoque de esa parte emocional, preguntar, comentarlo, que puede ser una alternativa para futuros meses, ¿vale? Vamos a ir haciendo varios meses, con lo cual no hay ningún problema de que podáis comentar. Esperamos veros a todos y yo por mi parte nada más. Si quieres añadir algo, Cristina. No, que yo solo que el directo de la semana que viene va a ser muy interesante porque te has dicho controlar las emociones. ¿Cómo se controlan? Traemos la lazada, el tupper, interesante, ¿eh? No adelantes nada, ahí lo dejamos. Interesante. Pues nada, simplemente muchas gracias a los que nos han estado aquí escuchándonos y que nos vemos más adelante, la próxima semana. Muy bien, gracias a todos, buenas noches y bueno, la semana que viene iremos desvelando cosas, cualquier cosita, insisto, comentarnos y nos vais diciendo y esperamos veros, ¿vale? Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. A todos, un saludo para todos. Adiós a todos, un saludo. Gracias a todos. Chao. Hasta Gràcies, bona nit. Buenas noches. Adiós. Bona nit.